Hoy les quiero hablar de un tema que sin duda es súper interesante, tanto sea para el homebrewer o cervecero casero que esté queriendo armar su propia chopera para servir cerveza tirada en casa, sino también como para el dueño de bar o restaurante que esté queriendo diseñar el sistema de servicio de cerveza tirada en su comercio. Vamos a hablar un poquito de los componentes de un sistema para tirar cerveza, también de algo que es fundamental, que es el balance de línea, cómo hacer un correcto cálculo de balance de línea. Sin duda a todo el mundo nos ha pasado alguna vez de ir a una canilla de cerveza, intentar servir y encontrarnos con la frustración de que no sirve cerveza sino que sirve espuma. Esto más allá de los retrasos que pueda llegar a demorar en el servicio y de las pérdidas de producto o pérdidas de cerveza que se generen, el mayor problema es que estaremos sirviendo una cerveza sin gas, una cerveza que perdió su carbonatación. Cuando la cerveza pasa de estar en un estado líquido a hacer espuma, en ese transcurso la espuma no puede sostener la carbonatación, con lo cual estaríamos perdiendo el gas. Y la cerveza que se reconstituye luego en el vaso una vez que baja la espuma es una cerveza chata, con lo cual la experiencia de tomar esa cerveza no va a ser la misma. Los componentes principales para el armado de un sistema para servir cerveza tirada van a ser el barril de cerveza, el conector del barril, la línea que transporta la cerveza. Probablemente necesitemos un FOB, Foam on Beer. Estos son válvulas que cortan automáticamente el flujo de cerveza por la línea cuando detectan que el barril de cerveza se vació. Vamos a necesitar también de la provisión de gases. Sin duda vamos a necesitar de algún tubo de CO2. Probablemente necesitemos también nitrógeno. Vamos a necesitar de los reguladores primarios para esos tubos, reguladores secundarios para cada una de las líneas. Vamos a necesitar también todo lo que tiene que ver con lo que son las líneas de gases, para gases. Vamos a necesitar también todo lo que tenga que ver con conectores para todo lo que es línea tanto de cerveza como de gas, y probablemente necesitemos de una mezcladora de gases. Para poder diseñar un sistema de servicio de cerveza eficiente que funcione correctamente, vamos a tener que cumplir con tres objetivos principales. El primero de los objetivos es el de poder mantener la carbonatación de la cerveza. La carbonatación correcta de la cerveza me refiero. El segundo de los objetivos es el del balance de línea. Vamos a tener que hacer un buen cálculo, un correcto cálculo del balance de línea para llegar con la presión adecuada a la canilla, ya que si llegamos con una presión demasiado baja o demasiado alta a la canilla vamos a generar espuma. Y esto es algo que frecuentemente falla en muchos sistemas de servicio de cerveza tirada. El tercero de los objetivos va a ser el de servir la cerveza a la temperatura adecuada. Así que bueno, vamos a ver uno a uno cómo cumplimos con estos tres objetivos. Como dije anteriormente, el primero de los objetivos es el de poder mantener la carbonatación correcta de la cerveza. Y este objetivo es súper importante para obtener la mejor experiencia a la hora de tomar esa cerveza. Nosotros normalmente evaluamos el nivel de carbonatación a través de una tabla que son los volúmenes de CO2 disueltos en cerveza. Para poder mantener ese nivel de volúmenes de CO2 en cerveza, disueltos en la cerveza, vamos a necesitar aplicarle al barril la presión adecuada. Si nosotros al barril le aplicamos una presión menor de gas de estabilidad, según los volúmenes de carbonatación que nosotros querramos obtener, lo que va a pasar en ese barril es que la cerveza se va a despresurizar. Al tener menor presión en el headspace, en la parte libre del barril, va a haber una tendencia de las burbujas de la cerveza a subir. Eso va a generar un burbujeo dentro del barril, y seguramente si quisiéramos servir una cerveza que fue despresurizada o está siendo despresurizada por la línea, vamos a obtener un montón de espuma en la canilla. Si nosotros en cambio nos pasamos de presión y le damos más presión que la presión de estabilidad o que la presión correcta para los volúmenes de CO2 que necesitamos, no nos va a pasar nada en lo inmediato, no vamos a tener un problema como este burbujeo por la baja presión en lo inmediato,
Pero sí vamos a tener que a la larga nos va a generar una sobrecarbonatación de esa cerveza. Porque la presión excedente que tenemos empujando la cerveza va a hacer que más gas se disuelva en la cerveza y vamos a estar un pasito más arriba en la tabla de carbonatación. Vamos a llevar a la cerveza a una carbonatación con unos puntos más en volúmenes de CO2. Para poder entender a qué presión tenemos que someter el barril para mantener los volúmenes de CO2 adecuados, lo que vamos a tener que hacer es ir a lo que se llama una tabla de carbonatación. La tabla de carbonatación nos va a permitir entender a qué presión yo le tengo que dar al barril, para, según la temperatura que tenga esa cerveza, lograr los volúmenes de carbonatación que yo estoy buscando. El estándar generalmente para servir cerveza tirada es entre 2.4 volúmenes y 2.6 volúmenes. Muchos bares se sitúan en 2.5 volúmenes y eso lo utilizan como un estándar. Si bien hay cervezas que utilizan una menor carbonatación, como pueden ser las cervezas inglesas, esto es un estándar para la mayoría de las cervezas en el mundo. Vamos a ir a un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que yo quiero mantener una carbonatación de 2.5 volúmenes en mi cerveza. Y yo tengo también el conocimiento de que la cerveza está a 4 grados en el barril. Con lo cual, si yo me fijo en la tabla, me voy a encontrar con que para lograr mantener esa carbonatación voy a tener que aplicar 0,82 bares o lo que es aproximadamente 12 psi de presión al barril para poder mantener esa carbonatación. Y puede haber algún caso, como les decía anteriormente, de alguna cerveza, algún estilo que nosotros queramos servir a un menor nivel de carbonatación, para lo cual es súper importante tener un regulador secundario en cada una de las líneas. El regulador secundario no solo nos va a permitir diferenciar los volúmenes de CO2 o el nivel de carbonatación de cada una de las cervezas que nosotros estemos sirviendo, sino que además va a cumplir un papel fundamental a la hora de encontrarnos con algún barril que esté sobrecarbonatado. Los buenos reguladores secundarios lo que hacen es despresurizar paulatinamente los barriles cuando tienen una carbonatación por arriba del punto de estabilidad para los volúmenes que nosotros estemos sirviendo en la línea. Con lo cual, un buen regulador secundario va a ir compensando y equilibrando la carbonatación de la cerveza para llevarla a los volúmenes de CO2 para los cuales nuestra línea esté diseñada. Y esto lo que nos va a generar es que al cabo de algunas horas de haber conectado esa cerveza en esa línea, el regulador secundario va a equilibrar y emparejar cualquier problema de carbonatación que tenga esa cerveza. Pasemos ahora a lo que es el segundo de los objetivos que habíamos hablado, que es el del balance de la línea. ¿Qué es esto del balance de la línea? Básicamente nosotros tenemos una línea que conecta el barril con la canilla. En esa línea se va a generar una pérdida de carga o pérdida de presión, una resistencia que va a ir reduciendo la presión hasta llegar a la canilla mientras que la cerveza se esté moviendo. Nosotros tenemos por el objetivo anterior que, en el caso del ejemplo que di anteriormente, una cerveza que está a 4 grados, para poder mantener la carbonatación de 2.5 volúmenes, vamos a tener que aplicarle unos 12 psi de presión al barril. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros llegáramos con esos 12 psi a la canilla, no podríamos servir, ya que la canilla no podría resistir servir con tanta presión de cerveza y generaría espuma por el rozamiento de la cerveza con la canilla. Con lo cual nosotros vamos a tener que reducir esa presión. La presión adecuada para que una canilla sirva correctamente es entre 0 y 1 psi. O sea, prácticamente tenemos que matar toda la presión que le estamos dando al barril para mantener la carbonatación. Y eso lo vamos a lograr con la pérdida de carga que se produce en la línea. Y hay dos tipos de resistencias que tenemos que considerar para poder matar esa presión que tenemos en el barril y llegar con la presión adecuada a la canilla. La primera es la resistencia dinámica. ¿A qué me refiero con la resistencia dinámica? Es básicamente la resistencia que se genera por la fricción de la cerveza con las paredes, con la superficie de la línea de cerveza.
Mientras más rugosa sea la superficie de la línea de cerveza, dependiendo del compuesto con que la línea esté fabricada, mayor va a ser la resistencia que va a generar. Y por otro lado, mientras mayor sea la superficie de contacto entre la cerveza y la línea, o sea, mientras más de menor diámetro, sea el diámetro interno de la línea, vamos a tener mayor resistencia también. Si la línea es de menor diámetro, vamos a tener más superficie de contacto entre la cerveza y las paredes de la línea, y esto va a generar una mayor resistencia. Con lo cual, para poder calcular cuál es la resistencia o cuál es la pérdida de carga que nos da cada línea, vamos a poder ayudarnos con algunas tablas, que van a encontrar varias en internet. Esta es una donde nos dice cuál es la resistencia de diferentes tipos de línea con diferentes tipos de diámetros internos. Una aclaración importante: van a ver que estoy utilizando como unidad de medida al pie o al foot en inglés, y esto es por una simple razón. Toda la bibliografía al respecto está escrita en pies, y todas las calculadoras online que van a encontrar navegando por internet sobre cálculo de balance de línea van a encontrar que están todas en pie, con lo cual, para simplificar, vamos a utilizar el pie y al final del cálculo vamos a pasar los pies a metros. La otra resistencia que tenemos que tener en cuenta es lo que se denomina la resistencia estática, y esto tiene que ver con la elevación de la línea. Por cada pie o foot que nosotros tengamos de elevación, vamos a estar perdiendo 0,5 psi de presión en la línea, con lo cual la elevación tenemos que tener en cuenta que la medimos desde el centro del barril hacia la altura de donde está la canilla. Tenemos que medir del centro del barril a la canilla cuál es la cantidad de pies que tenemos en elevación. Y con esta ecuación vamos a poder determinar cuál es el largo de la línea óptimo para obtener la pérdida de carga que estamos buscando. Básicamente, la longitud de la línea va a ser igual a la presión que nosotros tengamos en el barril menos la pérdida de carga por elevación, o sea, la elevación por 0,5, y todo eso dividido la que sería la resistencia de la línea. Cada fabricante de línea nos va a dar la información de cuál es la resistencia de su línea para los diferentes diámetros internos. Entonces, una vez que tengamos todos esos datos, vamos a poder calcular cuántos feet de línea vamos a necesitar, cuántos pies de línea vamos a necesitar para lograr la pérdida de carga buscada. Y obviamente vamos a poder jugar con los diferentes materiales y con los diferentes diámetros internos de línea para lograr los objetivos del largo también de la línea que nosotros necesitamos. Y acá les voy a dejar el cálculo de un ejemplo en el cual yo estoy armando la línea con una manguera tipo Barrier, que son las mangueras más indicadas para líneas de cerveza, y la estoy armando con las Barrier más angostas que se consiguen en el mercado, que son las de 3/8 de diámetro externo, sería 1/4 de diámetro interno, 6,4 milímetros, son 1/4 pulgadas. Ese sería el diámetro interno, y este sería el cálculo teniendo en cuenta que yo le estoy aplicando 12 psi al barril y tengo que matar esos 12 psi para llegar a la canilla, con lo cual el cálculo me estaría dando que, usando la manguera o la línea Barrier más angosta que se consigue en el mercado, voy a necesitar tener 10 metros y medio aproximadamente de línea para poder llegar a la pérdida de carga buscada. Y obviamente, si nosotros tenemos el requerimiento de que nuestra línea tiene que ser mayor a 10 metros y medio, podemos hacer de nuevo el cálculo utilizando una línea que sea de mayor diámetro interno. Mientras más grande es el diámetro interno de la línea, va a generar menos resistencia y por ende vamos a necesitar más metros de línea. Una aclaración sobre las mangueras tipo Barrier y por qué digo que son las más indicadas para lo que son las líneas de cerveza. Las mangueras tipo Barrier son súper interesantes porque evitan primero que la cerveza se oxide. Justamente son mangueras que tienen una capa de nylon, por lo general tienen una capa de nylon interna que es la que hace contacto con la cerveza, y tienen un barrier, una capa de otro material, de otro plástico por fuera, que es el que hace justamente barrier,
que es el que evita la porosidad, evita el contacto de la cerveza con el oxígeno, con el ambiente. Casi no tiene ningún tipo de porosidad, no tiene ningún tipo de intercambio de gases entre lo que está dentro de la línea y lo que está fuera del ambiente. Además, estas mangueras tipo Barrier tienen propiedades antimicrobianas y son PVC free y BPA free, algo que es súper importante porque bueno, está comprobado que ese tipo de compuestos en algunos plásticos son cancerígenos. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el tercer objetivo que les comentaba, que es el de poder servir la cerveza a la temperatura indicada. La mayoría de los bares o la mayoría de las choperas sí, tienen la cerveza resguardada, o el barril de cerveza está a unos 3 o 4 grados, eso es más o menos un estándar. Hay que tener en cuenta que si nosotros modificamos esa temperatura, queremos ir más abajo o más arriba, vamos a estar intercediendo con el objetivo número 1, que es el de mantener la carbonatación. Si yo me alejo de mucho de la temperatura que había calculado antes, vamos a tener que revisar otra vez las tablas de carbonatación y ajustar la presión que nosotros le estamos dando a los barriles para mantener la carbonatación adecuada. La mayoría de los bares sirven la cerveza en vasos que están a temperatura ambiente. Y esto está muy bien para la mayoría de los estilos, pero hay que tener en cuenta que esto genera dos efectos. Uno, por un lado, es el efecto que si el vaso está a temperatura ambiente, está más caliente que la cerveza. Cuando nosotros sirvamos la cerveza, el vaso va a calentar un poco esa cerveza. Y si la cerveza en el barril y la línea la teníamos a 4 grados, en el vaso va a estar algunos grados más arriba, lo cual es correcto y puede estar bien para muchos estilos. Y el otro de los efectos que tenemos que considerar es el de que si el vaso está a una temperatura, con un diferencial de temperatura muy grande con respecto al de la cerveza, vamos a tener una cierta pérdida de carbonatación y se puede generar un poquito más de espuma al servir. Para algunos estilos es interesante o está bueno servirlos en un vaso que esté bien frío, un vaso que esté preenfriado. Lo importante a tener en cuenta cuando preenfriamos un vaso es que una vez que lo lavamos lo tenemos que secar antes de enfriar, porque muchas veces pasa que si no lo secamos al vaso antes de ponerlo a enfriar, el agua o las gotas de agua que quedan en el vaso, de la parte de adentro del vaso, se pueden llegar a congelar. Y cuando se congela el agua y entra en contacto con la cerveza al servirla, podemos generar cierta agitación, espuma y algunos inconvenientes. Y algo muy importante a tener en cuenta dentro de este objetivo de mantener la temperatura de la cerveza es en el caso en que nosotros tengamos que las líneas de cerveza salgan fuera de lo que es la cámara frigorífica donde están los barriles o la heladera donde están los barriles refrigerados. Si nosotros tenemos que las líneas salen por fuera de esa cámara frigorífica hasta llegar a la canilla, nosotros vamos a tener que refrigerar y aislar todo ese recorrido. Lo que normalmente se hace es hacer un paquete con un aislante y dentro de ese aislante se pone una línea de ida y una línea de vuelta de refrigerante. El refrigerante generalmente es una mezcla de agua con glicol, se le agrega glicol al agua para que tenga un poder anticongelante mayor, para que no se congele a 0 grados, y el chiller que se usa es una máquina que se usa para poder enfriar ese agua, no tenga ningún problema. Con lo cual estaremos enviando básicamente agua o agua con glicol, el refrigerante, por una línea de ida, y esta cuando lleguemos a las canillas volverá, y por una línea de retorno volverá el chiller que mantendrá ese líquido refrigerante a la temperatura indicada. Dentro de ese paquete donde está la línea de refrigerante, las dos líneas de refrigerante, vamos a ir agregándole todas las líneas de cerveza alrededor de las líneas de refrigerante. Entonces las líneas de cerveza van a estar en contacto con la línea de refrigerante. Estas líneas de refrigerante generalmente se utiliza polietileno, un material de polietileno, una manguera de polietileno. A veces se usa vinilo, pero generalmente se usa polietileno. Y van a estar, como les decía, las líneas abrazando ese refrigerante y todo armado en un paquete aislado para que no estemos constantemente
perdiendo esa capacidad de frío que tiene el agua con glicol. Bueno, y habiendo visto los 3 objetivos principales a la hora de diseñar un sistema para servir cerveza de forma eficiente, vamos a ver ahora algunas últimas consideraciones a tener en cuenta finales para terminar el video. La canilla. Es muy importante saber que si nosotros tenemos una línea de cerveza que va a estar conectada a las 24 horas, o sea, va a estar conectada de forma continua, la canilla tiene que ser de calidad. Y la canilla tiene que ser de un material inerte, tiene que ser de un material sanitario, o sea, acero inoxidable. No podemos en una chopera o en un sistema de servicio de cerveza tirada que esté conectado de forma continua, no podemos usar canillas de cromo, que son las canillas más económicas. Tenemos que usar sí o sí canillas de acero inoxidable. Las canillas de cromo, las canillas cromadas o zincadas, van a ver que luego de un tiempo de usarlas, un tiempo no muy largo, como la cerveza es ácida, va a ir deteriorando esa capa de cromo y van a ver que la canilla internamente está oxidada. No podemos tener un producto alimenticio como es la cerveza en contacto con un material, ferroso que se está oxidando. Esto es obviamente muy peligroso. Con lo cual, en todo lo que tenga que ver con comercios y todo el que tenga una chopera en su casa que está conectada de forma continua, tenemos que usar canillas de acero inoxidable por más que sean más caras. Otro tema importante a considerar con respecto a la canilla es que van a encontrar que muchas canillas en el mercado tienen lo que se llama el compensador de caudal. Es una perillita que está al costado de la canilla y nos sirve para reducir el caudal o aumentar el caudal. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que en un sistema bien diseñado, con unas líneas bien balanceadas, nosotros vamos a calcularle que vamos a estar sirviendo una pinta, que son alrededor de 500 mililitros de cerveza, en entre 8 y 10 segundos. Nosotros tenemos que estar más o menos sirviendo la cerveza a un caudal de entre 50 y 60 mililitros por segundo. Eso sucede normalmente en una línea bien diseñada. Y si es así, no vamos a necesitar el regulador de caudal. El regulador de caudal nos puede llegar a servir en el caso de que nosotros tengamos que una presión un poquito más elevada en la canilla. Si nosotros tenemos que servir una cerveza con un poquito más de presión, esa compensación de caudal nos va a permitir servir una cerveza con un poco más de presión que la que calculamos en el balance de línea. Mezcladora de gases. ¿Qué es esto de las mezcladoras de gases? Las mezcladoras de gases son muy frecuentes en lugares donde las líneas son extremadamente largas. Cuando nosotros tenemos una línea que es demasiado larga, yo les había explicado en el punto número 2, en el objetivo de balance de línea, que en el cálculo de la ecuación, para saber la longitud de la línea, nosotros podemos ir jugando con los diferentes diámetros internos y los diferentes materiales de las líneas para ir obteniendo distintos largos de línea. Si nosotros llegásemos al punto en el cual con la manguera más gorda, con la de mayor diámetro interno, obtenemos una resistencia demasiado elevada, demasiado alta, lo que nos va a pasar es que nosotros vamos a llegar a la canilla con menor presión de la que necesitaríamos. Vamos a llegar a la canilla con una presión negativa. Si llegamos a la canilla con una presión negativa, vamos a generar espuma. La típica espuma, cuando llegamos a la canilla con una presión negativa, es una espuma como más de burbujas más gordas que la espuma que sucede cuando llegamos con una elevada presión a la canilla. Normalmente cuando llegamos con una elevada presión a la canilla, la espuma es como una crema bien finita, de burbujas bien finita, perdón. Y cuando llegamos a la canilla con una presión demasiado baja, vamos a tener un caudal de cerveza muy bajo y las burbujas de la espuma que se va a generar van a ser bastante más gordas. Para evitar este problema, lo único que podemos hacer es aumentarle la presión al barril, pero si habíamos visto en el objetivo número 1 que si aumentamos la presión del barril estaríamos sobrecarbonatando la cerveza. Para que esto no suceda, lo que hacemos es una mezcla de gases y para eso sirven las mezcladoras de gases. Para poder agregarle una mayor presión al barril sin que se sobrecarbonate, vamos a tener que usar un gas que no se disuelva tan fácilmente en cerveza como el CO2.
Entonces vamos a usar una mezcla de CO2 que nos va a permitir, esa parte de CO2 en la mezcla nos va a permitir mantener la carbonatación, y la otra parte va a ser nitrógeno, que es un gas que difícilmente se disuelve en cerveza, que nos va a generar un exceso en la presión sin generar una sobrecarbonatación. Con lo cual vamos a poder aumentar la presión del barril y vencer esa resistencia que tenemos en la línea para poder llegar con la presión correcta a la canilla. La mayoría de las mezcladoras en el mercado van a encontrar que vienen con proporciones de 60% CO2, 40 nitrógeno, algunas vienen de 70, 30 nitrógeno, otras de 75, 25 nitrógeno, y hay de 80, de 85 también, pero no son tan frecuentes, no son tan fáciles de encontrar. Para el caso de una mezcladora que esté mezclando 60% de CO2 y 40% de nitrógeno, nosotros vamos a poder trabajar con presiones que van desde 23 psi a 33 psi en el barril, dependiendo si estamos trabajando con 2.5 volúmenes de carbonatación, con 2.7, y dependiendo también de la temperatura a la cual nosotros estemos trabajando. En el caso de una mezcladora que trabaje con una proporción de CO2 de 75%, vamos a poder trabajar entre 16 psi y 23 psi, 25 psi aproximadamente, con ese tipo de mezcladoras, dependiendo, como decía antes, de la temperatura y los volúmenes de CO2 que estemos trabajando. Algo muy importante y súper útil es que la mayoría de las mezcladoras van a poder trabajar, son duales, o sea que van a poder trabajar con cervezas nitrogenadas, que es algo que me quedó pendiente en este video, ya lo veremos en algún video más adelante, pero les quería comentar que la mayoría de las máquinas de las mezcladoras, pueden trabajar con la proporción invertida, o sea, trabajan con 25% de CO2 y 75% de nitrógeno para servir o tirar cervezas nitrogenadas. Hay un punto muy importante a tener en cuenta con respecto a las mezcladoras y los tubos donde se hacen mezcla de gases, los tubos donde se hacen blend de gases. El tubo donde se hace blend de gas no es lo ideal y no es lo indicado para servir cerveza a través de un sistema de chopera. Nosotros tendríamos que usar una mezcladora, no un tubo donde mezclamos los gases. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con el tubo? El tubo donde mezclamos los gases, el primer inconveniente es el de poder llenarlo al tubo con una proporción adecuada de gases y tener cierta precisión con respecto a eso. Eso es bastante difícil de lograr. Pero incluso si lográramos eso, para que sea homogéneo esa mezcla dentro del tubo, no vamos a poder llegar a presiones en las cuales el dióxido de carbono se haga líquido. Porque si llegamos a presiones en las cuales el dióxido de carbono se haga líquido, el dióxido de carbono va a ir líquido al fondo del tubo y vamos a tener el nitrógeno esparcido en la parte alta del tubo. Y nosotros generalmente vamos a estar extrayendo gas de la parte alta del tubo, con lo cual no va a ser homogénea esa provisión de gas que nos proporciona el tubo. Y si nosotros quisiéramos lograr algo más homogéneo, tendríamos que ir a presiones muy bajas donde el CO2 no se haga líquido y cargaríamos muy poco volumen de gas en ese tubo. Sería muy engorroso trabajar haciendo tantos cambios de tubos por la poca cantidad de gas que tendríamos en cada uno de los tubos. Con lo cual no es recomendable el uso de tubos para este problema que tenemos con las líneas largas. Sí podríamos usar la mezcla hecha en el tubo, o sea, el tubo con el blend de gases para cervezas nitrogenadas, porque bueno, ahí la proporción de nitrógeno es mucho más alta que la de dióxido de carbono y el impacto del dióxido de carbono va a ser menor. En ese caso, tampoco es lo ideal, pero podríamos usar en cervezas nitrogenadas la mezcla realizada ya en el tubo y evitarnos la mezcladora de gases. Conectores. Mi recomendación sobre conectores, los conectores básicamente que van a las salidas del cabezal del barril, los que van en el shank y los que van en todo lo que tiene que ver con reguladores primarios, reguladores secundarios, todo ese tipo de conectores. A mí me gusta usar los conectores con el sistema de conexión rápida, son los conectores que se usan en neumática.
Y los conectores más famosos, la marca más famosa de conectores para todo lo que es cerveza o servicio de cerveza tirada, son los de John Guest. La verdad que son muy buenos, funcionan muy bien y son bastante durables. FOB, ¿qué es el FOB que les había comentado cuando empezó el video? El FOB es un dispositivo, es una válvula que corta automáticamente el pasaje de cerveza por la línea cuando detecta que el barril se vació. El FOB va conectado en la línea de cerveza lo más cercano posible al barril. Sale la conexión de la línea del barril al FOB y del FOB va a la canilla. FOB, que significa Foam on Beer, es un dispositivo, es una válvula básicamente que lo que nos va a permitir es generar menos pérdidas de cerveza, nos va a reducir las pérdidas de cerveza y los dolores de cabeza que tienen que ver con la espuma cuando cambiamos un barril a otro. Esto es súper importante usarlos cuando tenemos líneas largas. Cuando tenemos líneas que son muy cortitas, quizás se pueden obviar. Limpieza. Vamos a hablar un poquito de lo que es la limpieza de todo el sistema. Es súper importante la limpieza y es algo que tenemos que hacer periódicamente para evitar que se generen biofilm o que se generen contaminantes que provean de malos sabores a la cerveza que estamos sirviendo. Si nosotros no limpiamos las líneas, lo que va a pasar es que se va a generar una microflora, un desarrollo microbiano en las líneas, y esto, además de generar mugre, va a generar sabores indeseables que lo vamos a transferir a la cerveza que estemos sirviendo por esas líneas. Con lo cual es súper importante realizar limpiezas periódicas a todo nuestro sistema. Y lo más recomendable es hacer una limpieza con químicos que transitemos por la línea cada 15 días y una limpieza más exhaustiva, o sea, una limpieza desarmando todo el sistema, desarmando lo que son el FOB, la canilla, la línea, los conectores, el cabezal del barril, y limpiar todo por dentro, pieza por pieza, cada 6 meses. Eso es lo más recomendable. Van a encontrar en el mercado que la mayoría de los productos para limpieza de líneas son productos alcalinos, porque justamente los productos alcalinos atacan el biofilm, atacan a todo lo que es este material biológico que se genera en la línea y a todos estos contaminantes que les decía, si no los limpiamos frecuentemente, van a generar mal sabor y mal aroma en la cerveza. Presión atmosférica. Este es un tema importante que no quiero dejar de lado. Nosotros sabemos que la presión atmosférica a la elevación del mar, a la altura del mar, es de 14,7 psi. Y lo que también sabemos es que cada 600 metros que nosotros nos elevamos de lo que sería la altura del mar, vamos a estar perdiendo un psi. La presión atmosférica cae en la medida que nosotros ascendemos. Con lo cual, en lugares de montaña o lugares que estén a una altura superior al nivel del mar, vamos a tener que calcular que por cada 600 metros que estemos arriba de la altura del mar, vamos a tener que ir aumentando un PSI, nuestro regulador, para poder mantener el objetivo número 1 en los volúmenes de CO2 deseados. Reguladores secundarios. Este tema ya lo hablé en el video, pero los quiero volver a repetir porque lo que yo veo es que hay muchos sistemas de servicio de cerveza tirada que no contemplan el uso de reguladores secundarios, usan un regulador primario y conectan todas las líneas a ese único regulador primario. Esto suele dar un montón de dolores de cabeza, con lo cual, para evitar todos esos dolores de cabeza, hagamos las cosas como corresponden y pongamos un regulador secundario por cada línea. Yo les aseguro que eso les va a ahorrar un montón de problemas. Bueno, y una última recomendación ya para cerrar el video, no lo quiero hacer mucho más largo. Sé que hay algunos temas que me quedaron pendientes, como puede ser el tema de servicio de cervezas nitrogenadas. Con lo cual, lo que les voy a recomendar para los que quieran seguir aprendiendo del tema es que vayan a la página de la Brewers Association. En la Brewers Association han hecho un manual para todo lo que tiene que ver con sistemas de servicio de cerveza tirada, que se llama el Draft Beer Quality Manual. Lo van a poder encontrar en la página, el PDF es gratuito. Si quieren una copia en papel van a tener que pagar, pero el PDF es gratuito, lo pueden leer online o lo pueden descargar también. Y la verdad que es el manual más completo que yo he encontrado sobre todos estos temas en internet.
La verdad que está muy bien hecho, con lo cual se lo súper recomiendo. Así que sin más, los dejo acá y nos vemos en los próximos videos.